Llevaba ya muchos meses dándole vueltas, pero no sabía cómo llamarle a todo esto. Hasta que hoy, por casualidad, he recordado el nombre perfecto para este encuentro que vamos a tener vosotros y yo. Aquí voy a descargar mis experiencias, los sucesos que he vivido en la vida y alguna que otra historia que espero que os remuevan por dentro. No sé qué lograré con ello, ni sé tampoco qué vais a lograr vosotros escuchándome a mí, pero os aseguro que voy a darlo todo. Voy a vaciarme para que, de alguna forma, todo esto que yo he vivido y las piedras que me he encontrado por el camino os faciliten vuestro caminar en este trayecto de la vida. Espero que lo disfrutéis, tanto o más como lo estoy disfrutando y lo disfrutaré yo. Firmado, el héroe que camina sentado. Bienvenidos una vez más al podcast Restañando el Alma. Hoy es 9 de octubre del año 2021 y este es el capítulo 5 titulado Steve Jobs. It will make you hurt and use your mind. What do you think you do? ¿Os suena el nombre de Alan Turing? Bueno, Alan Turing es un londinense que nació en 1912 y bueno, pues fue un matemático e informático muy prestigioso y que sobre todo participó y dirigió las labores de, digamos, de traducción o de desentrañar los secretos de la máquina Enigma. Sí, ya sabéis, aquella máquina que usaban los nazis para pasarse información los unos a los otros y que los aliados no descubrieran lo que estaban diciendo. Se dice que Alan Turing, con su trabajo y con su esfuerzo y con su talento, fue capaz de acortar la Segunda Guerra Mundial de 2 a 4 años. ¿Os imagináis cuántos millones de muertos salvó este hombre? Pues bien, Alan Turing es lo que hoy llamamos el padre de la informática moderna. Trabajó con los algoritmos, con la computación, incluso con la inteligencia artificial. Sí, amigos, sí. Ya para 1950, Alan Turing estaba trabajando con la inteligencia artificial. Como todas las vidas, y supongo que cuanto más se le debe, más suele ocurrir. En 1952, Alan Turing fue procesado por homosexualidad. En aquella época, en el Reino Unido, era ilegal ser homosexual. Y por ello, fue encarcelado y fue procesado por homosexualidad. Y por lo tanto, 2 años después de su condena, Alan Turing falleció. Se dice que se suicidó envenenado. Aquella persona que se calcula que salvó 14 millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial había sido encarcelado por su sexualidad. Y cayó tan deprimido, acabó tan sin esperanza, que se suicidó comiéndose una manzana de cianuro. Y en su honor, Steve Jobs crea el logo de Apple. Bienvenidos a Restañando el Alma. Alan Turing
digamos que es el padre de la informática actual, ¿no? Se podría decir también que es el inventor de la computadora. Pero más allá de dar cargos y títulos, Alan Turing fue una persona que dio su vida y trabajó sin descanso hasta descubrir cómo funcionaba y qué códigos o en qué códigos se basaba la máquina Enigma, que era la máquina utilizada por los nazis para la comunicación en el frente. Qué fuerte, ¿no? Steve Jobs, esa persona que todo el mundo ahora admira y, bueno, trata como si fuese un semidios, recordó lo injusto que fue la vida, lo injusto que fue el Reino Unido y lo injusto que fue todo un país para con él. Y esa manzana que sirvió para terminar sus días, para terminar con el sufrimiento que seguramente Alan llevaba durante años, fue finalmente, digamos, la imagen de toda una forma de crear y de producir dispositivos. Es curioso cómo Steve Jobs se basa en la historia de Alan Turing y yo creo que incluso intentando resarcirle un poco de todas las injusticias que tuvo que vivir, sobre todo por su país, ese país al que salvó de una derrota, en el que participó para que 14 millones de personas no murieran en el frente, pues ese país se portó de manera totalmente injusta con él, únicamente por su sexualidad, cosa que yo a día de hoy sigo sin poder entenderlo. Y lo triste es que continuamos con ese camino, con esa vía, con esa historia todavía, ¿no? De discriminar a la gente por su orientación sexual. ¿Qué más nos dará? ¿Qué importará? ¿Cuál es tu orientación sexual? Lo que de verdad debería importar es que, como persona, seas coherente contigo mismo y no hagas daño a nadie innecesariamente. Me gusta que Steve Jobs se basara en esta historia y bueno, se convirtiese en imagen de una de las empresas más especiales, creo yo, todavía en marcha. No vamos a negar que Steve Jobs continúa con nosotros. Sin ir más lejos, hace una semana se celebró el 10º aniversario de su fallecimiento. ¿No es este 5º capítulo del podcast de Restañando el Alma? Pues un homenaje a esos 10 años de ausencia y 10 años en los que Apple ha tenido que tirar como ha podido. No, lo que me gustaría hoy es poder hablar de qué me parece a mí el legado de Steve Jobs. Bueno, yo he escuchado muchos podcasts, he escuchado muchas opiniones acerca de Steve Jobs, de su trabajo, de su faceta personal. A mí me gustaría hablar un poco sobre todo de 2 temas que a mí me apetece, porque creo que valoramos mal a la gente. No somos inteligentes a la hora de quedarnos de verdad con lo bueno de alguien. Me ocurre algo parecido ocurre con Stephen Hawking. Es decir, valoramos ciertas cosas de su vida y realmente yo creo que lo importante lo dejamos de lado, no lo aprovechamos, no lo cogemos, ¿no? Steve Jobs era esa persona que hacía presentaciones alucinantes. Es decir, no era el que de verdad creaba el producto. Para eso tenía personas que trabajaban para ello. Pero sí era el que lo presentaba. Y lo presentaba de tal forma que, más allá de que el producto fuese bueno o no, que normalmente los productos que presentaba Apple en aquella época eran increíbles, Jobs te creaba dentro de ti una necesidad imperiosa de tener el dispositivo, de hacerte sentir que estás a la última, que tienes el mejor dispositivo entre manos y que hoy por hoy nada está por encima de ese dispositivo que tú te has comprado. Yo creo que ese es el secreto de Jobs. El venderte las historias con alma, el venderte las historias con pasión, el saber cómo dar vida a eso que ellos han producido y que va a formar a partir de ahora parte de toda tu vida. Ese es el gran secreto de Jobs, pero no es lo que a mí más me interesa de una persona con un talento y una personalidad, con luces y sombras como todo el mundo, ¿eh? Tampoco creo que Jobs sea peor o mucho peor que otros muchos que de alguna forma también han destacado por su labor
o por cualquier cosa que hayan hecho a lo largo de la vida. Yo creo que todos tenemos parte buena y parte mala, todos tenemos luces y sombras. Quedémonos con las luces y de las sombras no las tiremos ni las escondamos. Lancémoslas también al aire, pero aprendamos qué es lo que no hay que hacer de todo ello. Por ello, yo hoy, sábado por la tarde, son las 8 menos cuarto de la tarde, me gustaría hablaros de la creación y la creatividad de Steve Jobs. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante de Jobs, olvidémonos de que hacía ordenadores, móviles, tabletas. Cojamos a Steve Jobs como una persona que es el CEO, el jefe de una empresa. ¿Cómo trabaja? A mí lo que más me gusta de las biografías que he leído, de las opiniones que he escuchado todos estos días, lo que más me gusta de Jobs es que él tenía su propia forma de hacer las cosas. Es decir, él sabía que vivía en un mundo que lo han creado otros antes que él, que como bien decía él, no eran más listos que él. Así que eso le abría toda una puerta de posibilidades a hacer un montón de cosas, a poder cambiar el mundo, a poder cambiar la forma de vida de las personas. Y bien que la cambió además. Y eso es lo que a él le fascinaba. Es lo que a él le daba esa posibilidad de poder plasmar en algo que no existía. Esa es la creación. Crear es la mayor droga que uno se puede meter dentro. Cuando yo empecé en la música a colaborar para poder sacar discos, esa es la idea que me llegó sin saber lo que pensaba Jobs ni nada. Yo sabía quién era Steve Jobs, pero no me había acercado a su figura todavía. Pero sí sentía dentro de mí esa droga, esa necesidad, ese mono de crear, de crear, de crear. Cuando lanzabas al mercado un CD con su portada, con los títulos, con el librito dentro, con la música, de repente te dabas cuenta que, sin haberlo pensado antes, habías participado en generar algo que estaba en la mente de las personas, en la de los músicos, en la de los diseñadores, en la de los informáticos, pero no estaba en ningún sitio físico, solo estaba en la imaginación. Y en ese proceso creativo, en el que primero nace algo en la imaginación, después se trabaja, después se le da forma y finalmente toma cuerpo en algo físico, es todo ese proceso en el que yo normalmente no pensaba porque estás centrado en lograr y conseguir que lo que tienes en tu cabeza termine en ese plano físico. De repente descubres que es magia lo que acabas de hacer, que eso que tú has presentado ahora mismo no existía, no estaba ahí, no tenía forma física ni imaginativa, no estaba. Y de repente ser capaz, con la unión de otras tantas personas, de crear algo que no existía, de formar parte de una especie de parto en el que muchas personas van a sentir, apasionarse, van a disfrutar, van a llorar, van a reír, van a gozar. Es algo que, de verdad, yo no creo que haya palabras para poder describirlo. La sensación de plenitud, de llenazón que te da, es increíble. Y yo creo que Steve Jobs, quizás no de la misma manera, pero sí de una manera parecida, también necesitaba crear. También necesitaba tener esa especie de hormigueo en los dedos, hormigueo en la mente, en el corazón, que te permita, en un momento dado, y vaya usted a saber por qué, poder dar forma a lo que sientes, poder dibujar lo que aún estaba sin ser dibujado. Y en ese momento de inspiración, porque nosotros el ser humano le pone palabras a todo, pero al final eso que estoy describiendo es inspiración, en ese momento de inspiración uno es feliz, uno es grande, uno se siente Dios, uno tiene la capacidad de poder parir algo que sabe que va a hacer felices a los demás, que les va a cambiar la vida, que les va a acompañar en días buenos, en días malos, les va a acompañar en sus aventuras, en sus disgustos, en sus alegrías y en sus sufrimientos. Saber que gracias a lo que tú has hecho, a lo que has creado, vas a formar parte de la vida de todas esas personas, es algo increíble. Es una sensación de gozo inimaginable. Esa es la sensación que a mí me entra.
Esa es la sensación que te revienta por dentro y que te hace sentir bien contigo mismo. Eso es un secreto increíble y el que lo prueba sabe de lo que estoy hablando. Eso es un trabajo atemporal. Eso no tiene ni ritmos, ni tiene horarios, ni tiene momentos. Eso ocurre y sucede. Es algo único. Y cuando pruebas eso, es muy complicado volver atrás. Es muy complicado volver al trabajo de siempre, al de sentarte en una mesa, ponerte delante del ordenador y tirarte tus 8 horas intentando recorrer un camino, intentando cazar al buque pirata de la imaginación. Es muy complicado. Por eso cuando a mí me dicen que Jobs no era una persona que estaba 8 horas en una oficina, sino que cuando necesitaba crear de verdad, cuando sabía que tenía algo en la cabeza, pero no sabía cómo traerlo de la cabeza a este mundo, Jobs salía a pasear, se iba de la oficina, tuviese reuniones, estuviese esperando visitas, le iba a dar igual, se iba a levantar, se iba a largar e iba a pasear. Y eso le ayudaba a que su mente no estuviese encorsetada, a que se abriera. Y cuando se abría, se conseguía. Para crear has de estar bien. Para crear necesitas sentirte bien contigo mismo. Y para sentirte bien contigo mismo, tienes que estar en un lugar que te haga sentirte bien, que te haga poder expresarte sin oscuridades, sin nada que te agobie, sin nada que te coarte, ¿vale? Eso es lo que me gusta de Steve Jobs. Le importaba una mierda el negocio. Evidentemente, muchas veces hizo cosas muy mal por dinero. Hizo cosas en las que se equivocó, creo yo, que también utilizamos la palabra equivocarse con una facilidad pasmosa. Escuchaba estos días cómo había gente que decía que Jobs se equivocó con su enfermedad. Jobs tenía un cáncer de páncreas. Por cierto, cáncer bastante jodido de curar. Decían que se había equivocado porque le habían operado una vez, le habían hecho un trasplante, él había salido bien de ese cáncer, pero años después volvió a recaer. Y en ese momento que volvió a recaer, bueno, escuché que los médicos le decían que volviera a operarse y él no quiso volver a operarse y bueno, pues se metió con la homeopatía, con el comer sano, con el hacer vida sana y como no consiguió nada y falleció, pues la gente dice que le engañaron. Yo no sé si a Jobs le engañaron. No lo tengo claro. Es más, si alguien me dijera, no, es que Jobs no quería operarse otra vez, lo entendería perfectamente. Perfectamente. Cuando sepa qué se siente con una enfermedad de esa envergadura, tras una operación, un trasplante, y que a los pocos años vuelvas a caer, evidentemente ganas de operarte otra vez, pues no te queda ninguna. Y si alguien te dice, oye, mira, podemos intentar esto, pues lo más normal es que te digan que sí. Y que paso de operarme otra vez y que paso de volver a sufrir y paso de volver a recorrer un camino que no me ha llevado a ningún sitio. Tengamos cuidado. No lo digo por todos, ¿eh? Recuerdo no hace mucho que un amigo mío que siempre hablaba de que la salud había que tomarla con una buena actitud, con positivismo, con fuerza, con seguridad de que te vas a curar. Yo siempre cuando lo escuchaba, siempre me removía las carnes. Como vivimos en un país del buenismo, del positivismo, de que todo está guay, de que si tú de verdad piensas que te vas a curar, de repente vas y te curas. No sé qué será, cuando no te cures será que no se quieren curar o no lo han hecho bien. Y hace poco, hace unos meses, le tocó estar en el hospital. Ha estado 3 meses, ha estado muy mal y con lágrimas en los ojos me decía que cuántas veces se acordaba de cuando él animaba a la gente a tener fuerza espiritual, a enfrentarse fuerte contra las enfermedades, a que cuando una enfermedad aparezca no te rindas y continúes luchando
Y él decía, en los peores momentos de estos 3 meses, yo no he podido hacer eso, porque he estado hundido, roto, destrozado, he estado acabado, yo no era yo. Y a cualquier persona que venía aquí la mandaba, la mordía, la intentaba hacer daño, porque no podía más del dolor. Por eso digo que las cosas que todos hacemos cuando estamos mal de salud no siempre tienen que ver con que uno pierda la cabeza o con que alguien pues ya no sea coherente con lo que piensa, sino que a veces llegas a un momento de hastío y de aburrimiento y sobre todo de desesperanza, que es lo opuesto a lo que era Steve Jobs. Eso es lo importante de Steve Jobs. Eso es lo que a mí me ha enseñado con sus creaciones. Siempre iba por más y siempre quería el mejor producto y siempre quería dar 6 pasos hacia adelante. Después, evidentemente, he escuchado muchas veces a la gente decir, es que machacaba a sus obreros, es que trataba súper mal a su equipo, es que la gente que eran amigos de él han acabado de él hasta las narices. Sí, seguramente, porque el proceso creativo, vuelvo a repetir, es una droga. Y es una droga en la que cuanto más tomas, más quieres. Y cuantos más límites rompes, más pasos quieres dar hacia adelante. Y si los demás no te siguen en ese juego a tu mismo ritmo, eso es un infierno. Tanto para el que quiere tirar como para el que no puede llegar. Pero al mismo tiempo, me reconoceréis que lo que se creó merecía mucho la pena y cambió a la gente parte de su vida. Y a día de hoy, nuestros móviles, nuestros portátiles, nuestros ordenadores, las tablets, los relojes, están cambiando nuestra vida y están ayudándonos y están acompañándonos. Y a día de hoy, lo que se crea, a excepción, digamos, que el Apple Watch, todo lo demás aún tiene un sabor enorme de Steve Jobs, enorme. He escuchado muchas anécdotas bueno, pues de lo que hacía Jobs, ¿no? Escuché una a Julio César Fernández de Apple Coding, que dijo cuando un día apareció con un MacBook Air portátil de Apple, digamos que de modo de usuario normal, ¿vale? Para eso, para ver internet, para hacer trabajos ofimáticos, etcétera, etcétera. Y estaba con ese ordenador y con una tablet. Y se puso delante de la gente de su equipo y dijo, mira, encendió el ordenador y tardó, pues échale 1 minuto. Encendió la tablet y tardó 15 segundos. Y entonces se puso delante de ellos y les dijo, quiero el procesador de la tablet dentro del ordenador, para que el ordenador se me encienda a los 15 segundos, como la tablet. Ese era Steve Jobs. Evidentemente luego va todo el equipo, los informáticos, los diseñadores, los ingenieros, y se van a poner, porque eso va a dar muchos problemas. Y entonces hay que ir poco a poco solucionando todos los problemas hasta llegar a poder crear un producto lo suficientemente bueno como para poder producirlo en masa y venderlo a la gente. Pero la idea es lo que parte todo eso, es lo que arranca el proyecto, es lo que arranca la historia. Y para conseguir eso, Jobs tenía su forma, su manera, que es de verdad que es lo que yo más admiro. ¿Cómo llevaba eso adelante? ¿De qué manera él se planteaba crear las cosas? ¿Qué es lo que se jugaba? ¿Qué es lo que ponía en peligro para llevar esa forma de trabajo que es la que él quería llevar? Eso es lo que me vuelve loco. Eso es lo que me gusta. Y eso es lo que hace de Steve Jobs una persona especial. No me meto en sus problemas con sus hijos, con los obreros. Ahí no me meto. Quedémonos con lo bueno. Quedémonos con eso que casi nadie que podemos hacer simplemente porque no queremos jugárnosla. Qué importante es estar en paz contigo mismo. Qué importante es poder tender puentes entre tus problemas y tus soluciones. Qué importante. Qué importante es sanar nuestras emociones. ¿Lo veis? Sentimientos de cristal. Eso es a lo que yo me refería. Steve Jobs es un buen ejemplo de cómo en el trabajo, de cómo en la creación, él supo tender puentes entre sí mismo. Él supo acortar distancias entre el Jobs
genio y el Jobs trabajador, el Jobs mortal, el Jobs humano. Y eso no lo hace mucha gente. Eso es lo importante. Saber que presentaba muy bien, saber que era un genio de la invención, un genio del pensamiento, sobre todo un genio del pensamiento. Ya, eso está muy bien, pero no es lo importante para mí. Para mí lo importante es que en ese sentido Jobs supo alumbrar su oscuridad, supo encontrar el camino y sobre todas las cosas supo arriesgarse y dar siempre valor a sí mismo por encima del dinero, por encima del qué dirán y por encima de las leyes. Eso se llama valentía. Y hoy en día falta y mucho. Hay otra cosa que también me gustaría hablar. Esa frase que de verdad me jode cuando lo escucho. Sí, ya. Yo imagino que habrá muchos que estarán diciendo ya esa frase de no hay nadie imprescindible. Esa me revienta. Me revienta porque es mentira. Me revienta porque es como una especie de, digamos, plegaria que todos usamos para sentirnos mejor cuando alguien falta. Tranquilo, no hay nadie imprescindible, esto seguirá. Claro que seguirá, pero nunca igual. Nunca igual. Estamos hablando de Steve Jobs, pero podría hablar de tanta y tanta gente que conozco, que trabajan en muchos sitios. No hace falta ser CEO de Apple, pero cuando lo haces con amor, cuando lo haces con pasión, cuando es parte de tu vida y tú te involucras en ello hasta el final, eso es mágico. Eso es increíble. Eso es extraordinario. Y esas personas que consiguen mimetizarse con su trabajo, mimetizarse con la familia, mimetizarse con sus hobbies y de repente encuentran su lugar, de repente funcionan muy por encima de cualquier otro que haya funcionado en su puesto, eso es como hizo Jobs, encontrar aquello para lo que vales. Y cuando eso se da, cuando alguien consigue llegar a esa frontera y la rompe, y de repente se crece, y de repente se desarrolla en esa faceta, eso es impagable. Y todos tendremos cantidad de ejemplos de personas de ese tipo. Ya os digo que eso puede ser un panadero, como puede ser tu padre, como puede ser un señor que está poniendo vacunas, o alguien que está pintando la carretera. No hace falta ser CEO de Apple para eso. El poder aprender de esa gente y el poder estar con esa gente y compartir momentos es un regalo, porque son como maestros, son como libros abiertos de aquello que tenemos que hacer. Aquello es como una especie de manual de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para ser felices. Y tampoco nos damos cuenta de eso. Tampoco les miramos. Nos compramos 50, 60, 80 libros de autoayuda, cuando toda la ayuda que necesitamos está a nuestro alrededor. Solo tenemos que fijarnos un poco y dejarnos de pensar que Steve Jobs es importante por sus keynotes o que es importante porque hizo dinero empezando a trabajar en un garaje. Eso no es lo importante. Lo importante, por ejemplo, es esto, es estudiar cómo Steve Jobs llegó a hacer eso, cómo Steve Jobs llegó a encontrar su camino, cómo Steve Jobs llegó a hacerse las paces consigo mismo en ese aspecto de su vida. Eso es lo importante de Steve Jobs. Nos regala un nuevo camino, nos regala una manera propia y personal de conseguir y de hacer viajes y de recorrer caminos que todos queremos recorrer. ¿Por qué nos fijamos en la tontería y no nos fijamos en lo que verdaderamente es importante? Lo demás está muy bien y podemos hablar horas de ello. El verdadero legado de Steve Jobs debería de ser ese. Todos deberíamos de sentir la necesidad de aprender, la necesidad de estudiar, de descubrir
¿Qué había dentro de aquel señor que le hizo tan sabio, tan inteligente, le hizo tan valiente para arriesgar todo lo que tenía, para arriesgar su empresa, para arriesgar cualquier cosa con tal de conseguir lograr hacer realidad aquello que imaginaba, aquello que había pensado, aquello que surgía en su mente, pero no estaba en el mundo físico? Eso es lo importante para mí de Steve Jobs. Y hoy, que tenemos de CEO a Tim Cook en Apple, a mí me da pena, porque Tim Cook es una persona totalmente diferente. Es una persona muy centrada en los datos, en el dinero, en los resultados, y me parece muy bien. Para hacer una empresa enorme, eso es lo que hace falta. Y además creo que es una persona que lo ha dado todo por Apple. Es verdad, y ha hecho de Apple una empresa enorme. Pero falta esa magia, falta esa pasión, falta esa, no sé cómo decirlo, falta esa ilusión, sobre todo falta esa esperanza de saber que alguien como Steve Jobs, con una mente privilegiada, está trabajando en pos de hacernos la vida a todos diferente. What will you do if you realize thoughts are wrong or you're lost and bound behind with the truth in your eyes? It'll miss you or you'll lose your mind. Son dispositivos que nos pueden permitir crear a nuestra manera. Unos películas, otros fotografías, otros dibujos, otros libros, otros audios. Crear. Nos permiten crear. Eso es lo importante. Crear. Que te permita crear, que te lo facilite. Utilizar todo lo que tengo en mi mano para cambiar el mundo, para cambiar esa pequeña parte de la vida de los demás. Y si con lo que tú creas logras eso, el mayor de los premios se hará realidad. Qué importante es para las generaciones futuras el legado de Steve Jobs. Muchas veces me he preguntado, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivimos en este mundo si luego morimos, desaparecemos, se olvidan de nosotros y realmente terminamos? Y creo que gracias a todas las cosas que he estado pensando a la hora de hacer este podcast, creo que Steve Jobs me ha enseñado a que sí puedo encontrar algo de sentido a esta existencia. Si eres capaz de que una vez muerto, una vez fallecido, la gente te siga recordando, no ya como una persona de éxito, sino siga recordando el camino que llevaste, aquel viaje que tú marcaste de punto en punto con tus causalidades y que dibujaste para que otros pudieran basarse en tu esfuerzo y así lograr allanar el camino a esas personas para que lleguen más lejos. Entonces, esto tiene sentido. Steve Jobs tiene sentido. Y espero y me gustaría que todos y cada uno de vosotros que estáis escuchando esto también tuvierais sentido y también lograrais cambiarnos la vida, aunque sea un poquito, a todos y lograr que el mundo sea un poquito mejor. Steve Jobs la cagó en muchas cosas, pero desde luego no me podréis negar que en algunas mejoró el mundo y mucho. Nos abrió puertas a un futuro casi inimaginable. Consiguió romper los límites de nuestra mente. No solamente nos presentó dispositivos increíbles, sino su forma de trabajar, su forma de ser, su forma de hacer frente a las dificultades, nos rompió nuestras mentes, rompió nuestros límites. Y hoy en día nos toca a nosotros tirar para adelante, seguir, romperlo todo, tirar para adelante,
continuar y dibujar nuestra propia trayectoria, que espero algún día alguien detrás de un micrófono o con palabras en negro sobre blanco consigan retratarlas, resumirlas, potenciarlas y dibujar mi existencia como algo positivo para los demás y que merezca la pena ser recordado. Si eso ocurre, mi vida también habrá tenido sentido. Y seguramente la de muchos de vosotros también. Steve Jobs, allá donde estés, mi más profunda admiración y la esperanza de que, aunque sea un poquito, lo que yo haga se parezca a lo que hiciste tú. Y sin nada más que añadir, llegamos al final de este 5º capítulo, no sin antes agradecer vuestro paso por nuestras distintas plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, etc. Un saludo también a todo el equipo de producción de este podcast por ayudar a hacerlo realidad. Y muchas gracias nuevamente por vuestra atención. Gracias por el apoyo y recordad que en breve volveremos con más historias y más emociones a esta cita en la nube de la vida. Por cierto, nunca dejéis de buscar la belleza. Es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. A la memoria de lo mejor de Steve Jobs. Gracias, maestro.